Mis cordiales saludos a todos ustedes. Mi nombre es Kim R. Lindquist y como autoridad del derecho comparado internacional y de sistemas penales del mundo, particularmente los sistemas penales de Latinoamérica, la Sociedad de J. Reuben Clark me ha pedido esta intervención. El título de mi exposición es el siguiente: ¿el sistema penal chileno realmente acusatorio? O, en el alternativo, el derecho comparado según J. Reuben Clark. Así que la presentación tiene dos partes. La primera consiste de la pregunta puesta por la Sociedad de J. Reuben Clark. La segunda parte, puesta por mi persona, representa unas observaciones históricas que nos ayudarán a contestar la pregunta. La pregunta por contestar, ¿el sistema penal chileno realmente acusatorio?, es legítima y sumamente importante no solamente para Chile, sino para todos los países de Latinoamérica. Sin embargo, para poder contestarla tenemos que comprender bien el significado de acusatorio. Primero, les indico lo que no es. Acusatorio no significa un país. Cuando hablo de acusatorio, no me refiero a ningún país particular. Por supuesto, hay países de sistemas penales acusatorios, pero mi mensaje no tiene nada que ver con países como tales. Además, acusatorio no significa ningún esquema político. La política sí puede afectar e influir a lo acusatorio, pero no constituye lo acusatorio. Entonces, ¿qué es? Acusatorio significa un paradigma procesal profesional que refleja conceptos convertidos en mecanismos por aplicación práctica. Acusatorio es sinónimo con herramientas modernas, herramientas necesarias para lograr la eficiencia en tiempo, la eficacia en la búsqueda de la verdad en la resolución de casos individuales, la justicia en todo el proceso y la confianza entre funcionarios y ciudadanos por igual. En debido énfasis, repito, acusatorio constituye un paradigma procesal profesional que refleja conceptos convertidos en mecanismos por aplicación práctica. Es sinónimo con herramientas modernas necesarias para lograr la eficiencia en tiempo, la eficacia en la búsqueda de la verdad, la justicia en todo el proceso y la confianza entre funcionarios y ciudadanos. Abordamos la pregunta por medio de 5 puntos o consideraciones. Punto 1. J. Reuben Clark, el tocayo de la sociedad que lleva su nombre, hizo una advertencia histórica sumamente relevante, la cual es menester apreciar hoy día. Punto 2. Chile no ha hecho caso a la advertencia de J. Reuben Clark. 3. Por medio del derecho comparado podemos mejor entender este error legal social de no hacer caso a la advertencia de J. Reuben Clark. Punto 4. Por medio de una voz chilena se confirma la flaqueza legal social que ha resultado de no haber hecho caso a esta advertencia de J. Reuben Clark. Y punto 5. La responsabilidad, por lo menos en parte, de corregir este gran error legal social. Frente a las 5 consideraciones, yo hago mi propia advertencia. Debido a la limitación de tiempo asignado, voy a pintar este cuadro intelectual con pinceladas muy anchas, información que normalmente se revelaría mediante pinceladas delgaditas y tomando muchas horas y aún días. Punto 1. J. Reuben Clark hizo una advertencia histórica sumamente relevante, la cual es menester apreciar hoy día. El día 17 de septiembre del año 1946, en la ciudad de Salt Lake City, estado de Utah de los Estados Unidos, J. Reuben Clark dio un discurso, el contenido del cual constituye la base intelectual de mi exposición. En parte pertinente dijo: hay 2 sistemas judiciales básicos del mundo civilizado, así llamado.
el sistema de la ley común y el sistema romano. En sus conceptos elementales, estos dos sistemas están tan separados como los dos polos. Por cierto, son opuestos y directamente hostiles el uno al otro. No pueden vivir juntos en paz. Uno u otro deberá prevalecer. Repito, estos dos sistemas están tan separados como los dos polos. Por cierto, son opuestos y directamente hostiles el uno al otro. No pueden vivir en paz. Uno u otro deberá prevalecer. J. Reuben Clark continúa en el mismo discurso. Primero, entonces, es el sistema de la ley común, el cual tiene su desarrollo más alto en la Constitución de los Estados Unidos. El otro sistema, la ley romana, tuvo su primera flotación en los códigos de Teodosio y Justiniano. Estos se enmendaron por medio de Napoleón y se personificaron en su nombre. Estos códigos son, por legado, las leyes básicas por todo el continente europeo. Con estas palabras, J. Reuben Clark contesta, en efecto, la pregunta, aunque indirectamente, ¿es el sistema penal chileno realmente acusatorio? ¿En qué sentido? Históricamente, la forma penal de la ley común venía de Inglaterra y se ha conocido comúnmente como el sistema acusatorio. Se destaca primordialmente por el atributo de la oralidad. Por el otro lado histórico, la forma penal de la ley romana venía de España o Iberia y se ha conocido comúnmente como el sistema inquisitivo. Se destaca primordialmente por sus códigos escritos y el relacionado papeleo. Estos rasgos sobresalientes opuestos, la oralidad versus lo escrito, confirman las palabras de J. Reuben Clark, en que los dos sistemas son como agua y aceite, o luz y tinieblas, no se mezclan. A medida que exista uno, el otro no puede existir. El comprender esto es crítico si vamos a comprender la situación jurídica de Chile frente a la delincuencia hoy día. La forma inquisitiva y la forma acusatoria son como agua y aceite, no se mezclan. En la medida que exista uno, el otro no puede existir. En la medida que exista uno, el otro no puede existir. Punto 2. Chile no ha hecho caso a la advertencia de J. Reuben Clark. El legado chileno histórico es inquisitivo, es decir, códigos, papeleo y expedientes. Además, históricamente, todo el poder procesal residía en la figura única del juez de instrucción, quien investigaba, imputaba o acusaba, juzgaba y aún defendía. El juez de instrucción tenía sus asistentes o subalternos, a quienes él instruía jurídica así como funcionalmente. Por ser dominado por el papeleo y la relacionada burocracia, la forma inquisitiva era poco eficiente en tiempo, poco eficaz en hallar la verdad en debida resolución de casos, poco justo en buscar confesiones, incluso mediante la tortura, y poco confiable entre la gente como resultado. Sin embargo, en el año 2000, en respuesta a las deficiencias inquisitivas, Chile pretendió adoptar lo acusatorio por medio de su Código Procesal Penal, que sigue en vigencia. Es decir, en buscar lo acusatorio, Chile buscaba la oralidad, buscaba el poder procesal compartido entre policía, fiscal, juez y defensor, buscaba un proceso más eficiente en tiempo, más eficaz en hallar la verdad en debida resolución de casos, más justo y sin abuso, y más confiable entre la gente. Sin embargo, lo intentó sin abandonar lo inquisitivo a favor de lo acusatorio. Más bien, en vez de optar por lo acusatorio, buscaba lo mejor de los dos mundos procesales por intentar mezclar las dos formas. El resultado es un sistema supuestamente mixto, el cual rechaza en efecto la advertencia clara e inequívoca de J. Reuben Clark de que los dos sistemas son opuestos y directamente hostiles el uno al otro. No pueden vivir juntos en paz.
uno u otro deberá prevalecer. En consecuencia, por intentar mezclar lo no mezclable, no se logró lo acusatorio, y por no lograr lo acusatorio no se lograron la eficiencia en tiempo, la eficacia en encontrar la verdad en debida resolución de casos, la justicia en cuanto a todo aspecto del proceso y la confiabilidad entre los funcionarios y la gente por igual. Así que, en cuanto a la pregunta que nos ocupa, ¿es el sistema penal chileno realmente acusatorio? J. Reuben Clark ya la contestó en el negativo, por intentar mezclar lo no mezclable, lo acusatorio con lo inquisitivo. Chile no logró lo acusatorio, y por no lograr lo acusatorio, no ha logrado la modernidad procesalmente. Punto 3. Por medio del derecho comparado, podemos mejor entender este error legal social de ignorar a la advertencia de J. Reuben Clark. En derecho comparado, contrastamos los dos sistemas opuestos por medio de 4 criterios procesales, en comprender mejor la imposibilidad de la mixtura. Y aquí realmente estoy pintando con pinceladas muy anchas. Criterio 1. El cómo y el cuándo del ejercicio de la acción penal. Criterio 2. El cómo y el cuándo de la vinculación del procesado. Criterio 3. El cómo y el cuándo de la práctica oficial de la prueba. Criterio 4. El cómo y el cuándo de los roles del policía y del fiscal. Criterio 1. El ejercicio de la acción penal. Con el ejercicio de la acción penal, cualquier sistema reconoce oficialmente el caso y aplica al mismo la formalización procesal, como ésta se determina por medio de códigos escritos. Por su naturaleza y relacionado papeleo, la formalización necesariamente reduce a la eficiencia en tiempo y en la búsqueda de la verdad en resolución de procesos. La formalización siempre conlleva la amenaza de la burocracia. El sistema mixto de Chile ejerce la acción penal al recibir la denuncia o al descubrir la comisión de un delito de otra manera. Es decir, ejerce la acción penal al comenzar la investigación, así formalizando a la investigación y a todo el proceso de otra manera, con códigos y papeleo, oficios, actas y expedientes. Por el otro lado, la forma acusatoria no ejerce la acción penal, sino hasta completar la investigación. El resultado es una investigación extraoficial y oral, mayormente libre del formalismo y la amenaza de la burocracia de papeles y expedientes. No hay oficios, no hay actas, no hay expedientes. Solamente la etapa del juicio se somete a códigos a partir de la investigación. Así que en cuanto al cómo y al dónde del ejercicio de la acción penal, los dos sistemas son totalmente opuestos e inmunes a una mezcla procesal. Criterio 2. La vinculación del procesado. Para poder procesar a alguien como autor de un delito, el sospechoso tiene que ser vinculado o sujetado oficial y formalmente al proceso particular. El sistema penal chileno vincula al sospechoso por medio de la imputación o formalización de la investigación, la cual ocurre temprano en la investigación al identificar el delito y el autor. Como tal, y escúchenme, como tal, se arresta como forma de investigar, buscando la confesión en presunción de culpabilidad, porque el arrestar en busca de la confesión necesariamente presume culpabilidad, sin el debido énfasis en la búsqueda de la prueba pertinente de otra manera. A diferencia, la forma acusatoria vincula al sospechoso por medio de la acusación, la cual ocurre al completar la investigación. Como tal, se investiga para arrestar. No se arresta para investigar, se investiga para arrestar, buscando la prueba pertinente en presunción de inocencia y sin mayor énfasis en la confesión de verdad.
Si una confesión resulta de la investigación, es por causa de la investigación excelente. Así que en cuanto al cómo y al dónde de la vinculación del procesado, los dos sistemas son totalmente opuestos e inmunes a una mezcla procesal. Criterio 3. La práctica oficial de la prueba. La prueba pertinente descubierta investigativamente tiene que ser sometida y recibida formalmente al proceso como admisible para ser reconocida oficialmente. Es decir, tiene que haber una determinación de pertenencia y de admisibilidad. En Chile, la prueba se recolecta oficial y formalmente durante la investigación como si esto fuera una antigua instrucción. La prueba se recolectada y guardada oficialmente en un expediente se lleva a la audiencia de preparación, donde se determina la pertenencia y la admisibilidad de la misma por medio de las representaciones de los abogados frente al expediente, sin testigos. Así que, por determinar la pertenencia y la admisibilidad de la prueba, la audiencia de preparación constituye el verdadero juicio, pero sin la inmediación de o el necesario acceso a los testigos como la única fuente auténtica de la prueba. A pesar de llamar a los testigos en juicio, ellos son superfluos frente a la audiencia preparatoria. El juicio solamente sirve de teatro para los abogados y el foro en el cual se declara finalmente, oficialmente y formalmente la culpabilidad o la inocencia. En contraste, la forma acusatoria recolecta la prueba pertinente extraoficialmente y la lleva al juicio para la determinación de pertenencia y admisibilidad por medio de la inmediación o la confrontación de los testigos como fuente exclusiva de la prueba. No hay audiencia preparatoria por cuanto no hay necesidad de la misma. Así que en cuanto al cómo y al dónde de la práctica formal y oficial de la prueba, los dos sistemas son totalmente opuestos, inmunes a esta mezcla. Disculpe, tengo que enchufar el computador. Y con esto el cuarto criterio, los roles del policía y del fiscal. Por medio de los papeles de los fiscales y los policías, podemos distinguir definitivamente entre lo inquisitivo y lo acusatorio. Según el sistema chileno, el fiscal investiga, imputa y acusa y aún tiene poderes judiciales como juez de instrucción. Como tal, instruye jurídica y funcionalmente a los policías como asistentes o subalternos, en virtud de la formación del fiscal como abogado y no investigador, junto con la búsqueda de la confesión en resolución de procesos. La investigación chilena es mediocre en el mejor de los casos. A diferencia, en la forma acusatoria, el policía se encarga de la investigación en virtud de su formación profesional y autonomía procesal. La fiscal puede asesorarle jurídicamente al policía durante la investigación extraoficial si es necesario. De otra manera, el fiscal acusa y litiga en resolución de procesos, no investiga. Idealmente, la investigadora policial y la fiscal trabajan en equipo como partes a lo largo de todo el proceso, asegurando la excelencia de la investigación y la correspondiente práctica de su prueba pertinente en juicio. Así que en cuanto al cómo y al dónde de los papeles del policía y del fiscal, los dos sistemas son totalmente opuestos e inmunes a una mezcla procesal. Con esto, nos devolvemos a la pregunta del título. ¿Es el sistema penal chileno realmente acusatorio? La respuesta definitivamente e inequívoca a la pregunta es en el negativo. El sistema penal chileno no es acusatorio. Y J. Reuben Clark nos ha explicado el porqué. En intentar la mixtura, se retuvo lo esencial inquisitivo, así excluyendo lo esencial acusatorio. Se retuvo el alma inquisitivo antiguo con mera carta acusatoria. Se ha quedado en la antigüedad con mero homenaje de boca a la modernidad.
Este fallo en hacer la transición a lo acusatorio se explica en términos del extremo apego legal social al legado histórico, el cual no permite ni el conocimiento ni el compromiso a un esquema procesal opuesto. Es simplemente más fácil y más cómodo seguir adelante con lo antiguo, pero llamándolo moderno. El amor del conocido eclipsa a lo desconocido. Como resultado, el sistema penal chileno no ha adquirido las herramientas modernas necesarias para exitosamente combatir a la delincuencia moderna con eficiencia, eficacia, justicia y confiabilidad. Y agrego, este pronunciamiento en juzgamiento va más allá de lo académico, a pesar de lo definitivo de este. Representa una realidad práctica que yo he experimentado de primera mano durante mi relativamente poco tiempo aquí en Chile. Punto 4. Por medio de una voz chilena se confirma la flaqueza legal social que ha resultado del rechazo de la advertencia de J. Reuben Clark. Jaime Arellano, abogado de la Universidad Católica y veterano del Ministerio Público chileno, fue entrevistado recientemente por la televisión canal Bio Bio. El artículo es titulado "Al Ministerio Público le falta capacidad de investigación y formación en fiscalía". Empieza postulando una crisis de seguridad y resolución de casos, seguido por lo siguiente. Chile tenía tasas de homicidios históricas casi 100,000 habitantes. Sin embargo, en los últimos años hubo una subida muy importante en las cifras de asesinato. El aumento sostenido de los robos con violencia y los homicidios, que solo este año ha registrado un 30% de aumento, ha resentido duramente a la ciudadanía, quienes además ven como muchas de las causas criminales no llegan a los resultados esperados. Un panorama que sucede mayormente en el robo de vehículos, donde estos son reducidos o sacados del país. Y citando a Jaime Arellano, hay un problema fundamental que se ha venido señalando hace años, ya que la flagrancia fue la manera predilecta de las policías y el Ministerio Público de mostrar resultados, es decir, la búsqueda de la confesión y no la prueba pertinente. Cuando se comete un delito, según Arellano, y no se sabe quién lo hizo, es el verdadero desafío de la investigación criminal y en eso estamos fallando. Prueba de que no buscan la prueba pertinente y la excelencia investigativa, sino la confesión. Sigue. Necesitamos revisar los perfiles de la policía que se dedica a la investigación, la formación y la forma en que la organizamos para hacer efectiva la labor investigativa. Es decir, prueba de la necesidad de cambiar el rol del policía. Nos falta más capacidad de investigación criminal policial y más formación de la Fiscalía para tener una mejor dirección en la resolución de casos. En otras palabras, prueba de la necesidad de cambiar el rol del fiscal. Frente a una delincuencia moderna creciente, Arellano confirma la deficiencia en mixtura ilícita del sistema chileno. Además, la vista lúgubre se intensifica con las encuestas recientes que a su vez subrayan a la delincuencia como mayor temor de la comunidad chilena. Frente a tal preocupación, el recién plebiscito y la relacionada convención constitucional constituían una oportunidad de lograr el conocimiento por medio del derecho comparado y corregir los errores en transición verdadera. Sin embargo, la propuesta de constitución solamente perpetuaba al sistema anacrónico actual. Fue por suerte que se rechazó por otras razones, y gracias al rechazo, Chile tiene otra oportunidad. Y por mi parte no creo que habrá una tercera oportunidad. El quinto punto, la responsabilidad, por lo menos en parte, de corregir este gran error legal social. Hay 4 escrituras, junto con la advertencia de J. Reuben Clark, que consagran a mi mensaje y además señalan responsabilidad.
El primero viene de Doctrina y Convenios, la sección 134, los versículos 2 y 3, que dice: creemos que ningún gobierno puede existir en paz a menos que se formulen y se conserven invioladas las leyes que garanticen a cada individuo el libre ejercicio de la conciencia, el derecho de tener y administrar propiedades y la protección de la vida. Creemos que todo gobierno necesariamente requiere funcionarios y magistrados civiles para poner en vigor las leyes de ese gobierno. Es decir, una buena formulación de leyes y constituciones por un lado y la habilidad de poner en vigor las leyes y las constituciones por el otro. En el libro de Mormón, el libro de Alma, primer capítulo, los versículos 32 y 33, habla de las condiciones que exigen esta formulación y ponencia en vigor. Dice: mentían, hurtaban, robaban y cometían fornicaciones y asesinatos y toda clase de maldad. Sin embargo, se ponía en vigor la ley contra los transgresores hasta donde era posible. Y sucedió que por aplicarse así la ley, cada uno padeciendo de acuerdo con lo que había hecho, se apaciguaron más y no se atrevieron a cometer iniquidad alguna que se supiera, de modo que hubo mucha paz en el pueblo. Regresando a Doctrina y Convenios, la sección 88, versículos 34, dice: y además, de cierto os digo, que lo que la ley gobierna, también preserva, y por ella es perfeccionado y santificado. Combinando estas tres escrituras, el mensaje es que la ley bien formulada y debidamente puesta en vigor preserva, perfecciona y santifica al pueblo correspondiente. Y por último, pero no menos importante, las palabras de Brigham Young. Él dijo: yo cuento con el día cuando los líderes de Israel protegerán y sostendrán las libertades civiles y religiosas y todo derecho constitucional, y llevarán esos derechos al extranjero para la salvación de todas las naciones. La advertencia de J. Reuben Clark, más las 4 escrituras, nos brindan en síntesis de aplicación práctica lo siguiente. Frente a una delincuencia creciente y sofisticada, las mujeres y los hombres de la Iglesia tenemos una responsabilidad sagrada de asegurar la formulación y la ponencia en vigor de leyes que preserven, perfeccionen y santifiquen a la sociedad chilena. En cuanto al plebiscito, el aporte de la Iglesia fue excelente, pero extremadamente limitado. En formulación se ofrecieron provisiones muy buenas en cuanto a las libertades de religión, expresión y asamblea, pero esencialmente se las ignoraron. Sin embargo, no hubo ofrecimiento alguno en cuanto a la necesidad de un sistema capaz de ponerlas en vigor. Además, la lista de lavandería de los derechos era contradictoria en cuanto a tal ponencia en vigor. Es decir, me refiero a la lista de lavandería de derechos de la propuesta Constitución que se rechazó. En sumo, la propuesta Constitución fue una gran decepción en términos de la libertad de religión y la habilidad de Chile de protegerla judicialmente, así como de contrarrestar a la delincuencia como amenaza directa y predominante a la libertad de religión. Donde rija la delincuencia, difícilmente florece la religión. Ahora, hay una segunda y a lo mejor última oportunidad, frente a la cual se puede y se debe hacer más por parte de los abogados, académicos, políticos y funcionarios chilenos, especialmente los de la Iglesia. La sociedad de J. Reuben Clark, en mi opinión, podría proporcionar un liderazgo clave en tal empeño. En finalizar, en clausurar mi presentación, me gustaría hablar de un aporte, un modelo pedagógico como aporte a este gran empeño. Mi aporte a este gran empeño.
Por mi parte, ofrezco una plataforma concreta y no abstracta en promoción de la transición definitiva a lo acusatorio, es decir, del modelo pedagógico al cual yo hago referencia, constituye esta plataforma concreta y no abstracta que puede promover la transición definitiva a lo acusatorio. Yo he tomado el Código Procesal Penal en su totalidad y los artículos relevantes de la Constitución actual, y artículo por artículo, frase por frase y palabra por palabra, yo he modificado el lenguaje para que se lea en forma acusatoria, para que el sistema sea acusatorio. Además, cada modificación se explica por medio de comentario marginal en términos del derecho comparado. Cualquier persona puede tomar el modelo en aras de comprender la realidad y la necesidad de los cambios, discutirlos en forma concreta, no abstracta, y tomar decisiones difíciles, pero pensativas. Así que el modelo se ofrece no con propósito de imponer, sino de sugerir y guiar. En clausura, nos acordamos que acusatorio constituye un paradigma procesal profesional que refleja conceptos convertidos en mecanismos por aplicación práctica. Es sinónimo con herramientas modernas necesarias para lograr la eficiencia en tiempo, la eficacia en la búsqueda de la verdad, en la debida resolución de casos individuales, la justicia en todo el proceso y la confianza entre funcionarios y ciudadanos por igual. Lo acusatorio en modernización está al alcance de Chile, si existe la voluntad académica, política y administrativa. Y yo creo que la sociedad de J. Reuben Clark, en el espíritu de él, nuestro tocayo, puede jugar un rol sumamente importante en generar y sostener a esta voluntad académica, política y administrativa. Les agradezco sinceramente su atención y consideración y espero que las observaciones que yo he hecho sean de beneficio práctico para todos ustedes. Muchas gracias.